La brisa fría de la sierra se colaba entre las grietas de la pequeña cabaña de adobe, donde don Anselmo encendía el fogón como cada mañana. Sus manos, arrugadas por el paso de 7 décadas, colocaban con precisión las ramas secas que había recolectado el día anterior. El amanecer apenas despuntaba sobre las montañas de la Sierra Madre Occidental, tiñendo el cielo de tonos rojizos que se filtraban por la única ventana de su morada. «Otro día más», murmuró para sí mismo mientras removía las brasas. Su voz, ronca por los años y la soledad, resonaba en el silencio de la cabaña, que había sido su único hogar desde que su esposa Lucía partió hace ya 15 inviernos. Anselmo vivía en las afueras de un pequeño pueblo en Chihuahua, en una zona que antiguamente formaba parte del territorio Inde, como se llamaban a sí mismos, quienes los españoles y mestizos habían denominado despectivamente apaches. Aunque él no era indígena, su abuela materna sí lo había sido, y le había transmitido historias sobre su pueblo que ahora parecían tan lejanas como las estrellas. El anciano salió al porche y contempló el paisaje agreste que se extendía ante él. Las montañas escarpadas, los pinares y el cielo azul intenso formaban un cuadro que nunca se cansaba de admirar. Su mirada se perdió en el horizonte mientras recordaba tiempos mejores, cuando el bullicio de la familia llenaba cada rincón de su vida. «La tierra tiene memoria», solía decirle su abuela. «No olvida a quienes la habitan con respeto». Anselmo había heredado ese respeto, viviendo en armonía con la naturaleza, cazando solo lo necesario y cultivando un pequeño huerto que le proporcionaba maíz, frijoles y calabazas. Su vida era simple pero digna, marcada por los ciclos naturales y una profunda conexión con el entorno que le rodeaba. Aquella mañana, sin embargo, algo era diferente. Un presentimiento, una inquietud que no sabía identificar, le acompañaba mientras realizaba sus tareas cotidianas. Miró hacia el cielo, buscando indicios de tormenta, pero el azul era tan limpio y transparente que parecía una burla a su desasosiego. Al caer la tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, Anselmo escuchó el sonido de cascos aproximándose. Se mantuvo alerta, con la mano cerca del viejo rifle que colgaba sobre la chimenea. Las visitas eran escasas en aquella zona remota, y no siempre traían buenas noticias. 7 jinetes aparecieron en el camino que conducía a su cabaña. Desde la distancia, Anselmo pudo distinguir que se trataba de mujeres, todas ellas con largas, cabelleras negras que brillaban bajo la luz del crepúsculo. Vestían con sencillez, pero había algo en su porte que revelaba una dignidad ancestral. La que parecía ser la mayor del grupo se adelantó y desmontó con agilidad. Era una mujer de unos 40 años, con el rostro marcado por el sol y los ojos oscuros y profundos como pozos de agua en el desierto. «Tenga buenas tardes, señor», saludó en un español con acento distintivo. «Somos viajeras y necesitamos refugio para pasar la noche. Una tormenta se acerca desde el norte». Anselmo miró nuevamente al cielo, desconcertado. Seguía tan despejado como durante todo el día. «No veo señales de tormenta, señora», respondió con cautela. La mujer sonrió levemente, como si guardara un secreto. «Llegará antes del amanecer. Nuestros huesos lo sienten, y ellos nunca mienten». Había algo en la forma en que hablaba, en la sabiduría que transmitían sus palabras, que le recordó a Anselmo las enseñanzas de su abuela. Un conocimiento antiguo, transmitido de generación en generación, que se conectaba con la tierra de formas que la mayoría había olvidado. «Mi cabaña es pequeña, pero pueden refugiarse en el establo. Hay espacio suficiente para todas ustedes y sus caballos», ofreció finalmente. La mujer inclinó la cabeza en señal de agradecimiento.
Mi nombre es Nina, se presentó. Estas son mis hermanas, Kima, Tala, Elu, Shima, Nita y Aiyana. Cada una de ellas asintió al escuchar su nombre. Eran diferentes en edad y constitución, pero todas compartían un aire de fortaleza serena que Anselmo no pudo dejar de admirar. «Soy Anselmo Juárez», respondió él. «Bienvenidas a mi hogar». Mientras las mujeres desencillaban sus caballos y preparaban su refugio en el establo, Anselmo encendió una fogata en el exterior. La noche comenzaba a caer, trayendo consigo un frío que penetraba hasta los huesos. Puso agua a hervir en una olla grande y añadió hierbas aromáticas que cultivaba en su huerto. Nina se acercó y se sentó junto a él, observando con atención sus movimientos. «Tiene manos de sanador», comentó. Anselmo sonrió. «Mi abuela era curandera. Me enseñó a respetar las plantas y conocer sus propiedades». «¿Era hindé?», preguntó Nina directamente. El anciano la miró sorprendido. «¿Cómo lo sabe? La forma en que se mueve, cómo observa la tierra antes de pisar, el respeto con el que trata a las plantas, son cosas que se aprenden, no se inventan». Un silencio cómplice se instaló entre ellos mientras las demás mujeres se acercaban al fuego. Anselmo las observó con curiosidad. A pesar de la sencillez de su vestimenta, había algo en ellas que hablaba de un pasado noble, de una herencia cultural rica y profunda. «¿De dónde vienen?», preguntó finalmente. «De muy lejos», respondió Nina con voz suave. «Somos las últimas de nuestro pueblo en esta región. Vamos hacia el norte a reunirnos con nuestros hermanos que cruzaron la frontera hace generaciones». Anselmo asintió, comprendiendo. Conocía bien las historias sobre cómo los hindé habían sido perseguidos, cazados como animales, obligados a abandonar sus tierras ancestrales o a esconderse, a renunciar a su identidad para sobrevivir en un mundo que los rechazaba. «Mi abuela me contaba historias», dijo, «sobre cómo era la vida antes, cuando su pueblo recorría libremente estas tierras. Me enseñó a escuchar el viento, a leer las huellas de los animales, a entender el lenguaje de las nubes». Las mujeres intercambiaron miradas significativas. La más joven, Aiyana, que no tendría más de 20 años, se inclinó hacia adelante con interés. «¿Recuerdas esas historias?», preguntó con un brillo especial en sus ojos. «Nosotras llevamos años recopilando los relatos de nuestros antepasados para que no se pierdan». Anselmo sintió una calidez en su corazón que hacía tiempo no experimentaba. Era como si una parte dormida de su ser despertara ante la posibilidad de compartir aquellos recuerdos que había guardado celosamente durante tantos años. «Recuerdo muchas», confirmó. «Mi abuela Nayela era una gran narradora». Al escuchar el nombre, Nina se tensó visiblemente. «¿Nayela?», repitió con voz temblorosa. «¿Nayela de la familia Clá?». Anselmo la miró asombrado. «Sí, ese era su apellido antes de casarse con mi abuelo». «¿Cómo lo sabe?». Nina se levantó lentamente, como si el peso de una revelación la sobrecogiera. «Nayela Clá era mi tía abuela», dijo con emoción contenida. «Desapareció durante la gran persecución de 1886. Todos pensamos que había muerto». El mundo pareció detenerse para Anselmo. Las llamas del fuego danzaban, proyectando sombras sobre los rostros atentos de las mujeres, mientras una verdad largamente enterrada salía a la superficie. «No murió», respondió con un nudo en la garganta. «Se casó con mi abuelo, un ranchero mestizo que la protegió. Tuvieron que ocultar su origen para sobrevivir». El silencio que siguió estaba cargado de emociones. Décadas de historias perdidas, de lazos familiares rotos por la violencia y el miedo, encontraban ahora un puente inesperado en aquella noche, junto al fuego de una cabaña solitaria en la sierra. «Entonces», dijo finalmente Nina con una sonrisa que iluminaba su rostro,
Eres nuestro pariente, Anselmo Juárez. La sangre de nuestro pueblo corre por tus venas. Y mientras las estrellas brillaban en el cielo nocturno, Anselmo sintió que una parte de él que siempre había estado incompleta comenzaba a sanar. No estaba solo, nunca lo había estado realmente. El amanecer trajo consigo la tormenta que Nina había predicho. Las nubes oscuras cubrieron el cielo y la lluvia comenzó a caer con fuerza sobre la cabaña y el establo. Anselmo, que había dormido poco, despertó al escuchar los primeros truenos. Se incorporó en su camastro y miró por la ventana, pensando en sus inesperadas visitantes. La noche anterior había sido extraordinaria. Después de la revelación sobre su parentesco, las mujeres habían compartido historias y canciones de su pueblo. Anselmo había escuchado, fascinado, reconociendo en algunos relatos fragmentos de las enseñanzas de su abuela. Era como si piezas dispersas de un antiguo mosaico comenzaran a encajar, revelando una imagen más completa de quién era él realmente. Se vistió rápidamente y salió hacia el establo para ver cómo estaban las mujeres. La lluvia lo empapó en segundos mientras recorría la corta distancia que separaba ambas construcciones. Al entrar, encontró a las 7 hermanas ya despiertas, sentadas en círculo alrededor de un pequeño fuego que habían encendido en el centro del establo, protegido por piedras para evitar que se extendiera. El humo escapaba por un pequeño respiradero en el techo. «Buenos días, pariente», saludó Nina con una sonrisa. «La tormenta llegó, como te dijimos». Anselmo asintió, impresionado por la precisión de su predicción. «Traigo café y tortillas», ofreció, mostrando un paquete envuelto en un trapo para protegerlo de la lluvia. «No es mucho, pero nos ayudará a comenzar el día». Quima, la segunda hermana, una mujer fuerte de unos 35 años, se acercó para ayudarlo. «Es más que suficiente, Anselmo. Tu generosidad ya es un regalo invaluable». Compartieron el desayuno mientras la lluvia arreciaba en el exterior. El establo, aunque sencillo, proporcionaba un refugio cálido y seguro. Los caballos tranquilos, en sus compartimentos, ocasionalmente relinchaban como participando en la conversación. «¿Hacia dónde se dirigen exactamente?», preguntó Anselmo. Tala, la tercera hermana, una mujer delgada con una cicatriz que cruzaba su mejilla derecha, respondió: «A las montañas del norte, más allá de la frontera. Allí vive un grupo de nuestro pueblo que ha mantenido vivas nuestras tradiciones. Dicen que han creado un lugar donde los Sindé pueden vivir en paz, recordando el antiguo camino». «¿Por qué ahora?», inquirió Anselmo. «¿Qué las hace emprender este viaje tan peligroso?». Las hermanas intercambiaron miradas, como decidiendo cuánto podían compartir. Finalmente fue Elu, la cuarta hermana, una mujer de aspecto sabio a pesar de su juventud, quien habló. «Nuestra madre murió hace 3 lunas», explicó con voz suave. «Era la guardiana de nuestras historias, la que mantenía viva la memoria de nuestro pueblo. Antes de partir, nos pidió que completáramos su misión, llevar el conocimiento que nos transmitió a nuestros hermanos del norte para que nada se pierda. Y ahora», añadió Nina, «parece que el destino nos ha traído a ti, para que también puedas compartir lo que Nayela te enseñó». Anselmo guardó silencio, conmovido por la responsabilidad que aquellas mujeres habían asumido. Pensó en su propia vida, en los años de soledad tras la muerte de su esposa, en cómo sus hijos habían partido a la ciudad en busca de oportunidades, visitándolo cada vez con menos frecuencia. «¿Cuánto tiempo durará su viaje?», preguntó. «Muchas lunas», respondió Shima, la quinta hermana, una mujer robusta con manos fuertes de trabajadora. «El camino es largo y debemos ser cautelosas. Nuestra gente sigue siendo vista con desconfianza en muchos lugares». Anselmo asintió, comprendiendo.
A pesar de los cambios en las leyes y en el discurso oficial, los prejuicios contra los pueblos indígenas seguían vivos, especialmente en las zonas rurales. La tormenta continuó durante todo el día, obligándolos a permanecer en el establo. Las hermanas aprovecharon el tiempo para reparar sus pertenencias, afilar sus cuchillos y revisar los arreos de sus caballos. Anselmo las observaba, admirando la precisión y eficiencia con que realizaban cada tarea. Por la tarde, Nita, la sexta hermana, una mujer de manos artísticas y ojos soñadores, sacó de su alforja un pequeño tambor y comenzó a tocar un ritmo suave mientras cantaba en voz baja. Las demás hermanas se unieron gradualmente, creando una armonía que llenó el establo de una energía especial. Anselmo cerró los ojos, dejándose llevar por la música. Recordó fragmentos de canciones similares que su abuela cantaba cuando él era niño, melodías que hablaban de montañas y valles, de águilas y bisontes, de la conexión sagrada entre todas las cosas vivientes. Cuando abrió los ojos, vio que Aiyana, la más joven de las hermanas, lo observaba con curiosidad. ¿Reconoces la canción?, preguntó. Partes de ella, admitió Anselmo. Mi abuela cantaba algo parecido cuando yo era pequeño. Es el canto del amanecer, explicó Aiyana. Celebra el comienzo de un nuevo día, la renovación constante de la vida. La joven se acercó y se sentó junto a él. He estado pensando, Anselmo, dijo con cierta timidez. Quizás podrías venir con nosotras. El anciano la miró sorprendido. ¿Ir con ustedes? Soy demasiado viejo para un viaje así. Tienes conocimientos valiosos, insistió Aiyana. Historias que quizás nosotras hayamos olvidado. Y además, dudó un momento. Eres familia. Esas últimas palabras tocaron algo profundo en el corazón de Anselmo. Familia. Hacía tiempo que no se sentía parte de una. Lo pensaré, prometió. Al caer la noche, la tormenta finalmente amainó. Las nubes se dispersaron, revelando un cielo limpio y estrellado. Anselmo regresó a su cabaña después de asegurarse de que las hermanas tuvieran todo lo que necesitaban. Sentado frente a su fogón, contempló las llamas mientras reflexionaba sobre la propuesta de Aiyana. La idea de abandonar su hogar, el único lugar que había conocido durante toda su vida, le resultaba intimidante. Pero al mismo tiempo, sentía una inexplicable atracción hacia la posibilidad de conocer a más personas que compartieran la sangre y las tradiciones de su abuela. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Era Nina. ¿Puedo pasar?, preguntó desde el umbral. Adelante, invitó Anselmo, indicándole un taburete junto al fuego. Nina se sentó y durante unos minutos ambos permanecieron en silencio, contemplando las llamas. Finalmente fue ella quien habló. Aiyana me contó lo que te propuso. Es una idea amable, pero poco práctica, respondió Anselmo. Tengo 72 años, Nina. Mi lugar está aquí. ¿Lo está?, cuestionó ella suavemente. ¿Qué te retiene realmente, Anselmo? La pregunta quedó flotando en el aire mientras el anciano buscaba una respuesta honesta. El miedo, supongo, admitió finalmente. Miedo a lo desconocido, a no ser lo suficientemente fuerte, a convertirme en una carga para ustedes. Nina asintió comprensivamente. El miedo es un compañero constante en nuestras vidas, dijo. Desde que nacemos hasta que partimos de este mundo, la cuestión no es eliminarlo, sino aprender a caminar con él. Se inclinó hacia adelante, mirando directamente a los ojos de Anselmo. No te pedimos que abandones tu hogar para siempre. Podrías acompañarnos hasta el norte, conocer a nuestros hermanos, compartir tus conocimientos y luego decidir. Si deseas regresar, te acompañaremos. Anselmo consideró la propuesta. En el fondo, sabía que algo dentro de él anhelaba esta aventura,
esta oportunidad de conectar con una parte de su identidad que siempre había permanecido en las sombras. ¿Cuándo partirían?, preguntó. Pasado mañana, con el alba, respondió Nina. Necesitamos un día para que los caballos descansen después de la tormenta. Lo pensaré esta noche, prometió Anselmo. Mañana tendrás mi respuesta. Nina se levantó y antes de salir colocó una mano sobre el hombro del anciano. Cualquiera que sea tu decisión, ahora sabes que tienes familia, Anselmo. Ya no estás solo. Esas palabras resonaron en su mente durante toda la noche, mientras contemplaba el techo de su cabaña, escuchando los sonidos familiares de la sierra, el canto de los grillos, el ulular ocasional de un búho, el susurro del viento entre los pinos. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol se filtraban por su ventana, Anselmo ya había tomado una decisión. El día transcurrió en un torbellino de actividad. Una vez que Anselmo comunicó su decisión de acompañar a las hermanas, al menos hasta conocer a la comunidad del norte, todos se dedicaron a los preparativos para el viaje. El anciano empaquetó cuidadosamente lo esencial: ropa abrigada para las noches frías de la sierra, su cuchillo de caza, una manta tejida por Lucía antes de morir, un pequeño libro de cuero donde había anotado las enseñanzas de su abuela, y algunas semillas de plantas medicinales que cultivaba en su huerto. «No necesitas mucho más», le aseguró Kima mientras lo ayudaba a preparar su morral. «En el camino encontraremos lo que la tierra nos ofrezca». Anselmo miró a su alrededor, despidiéndose mentalmente de cada rincón de la cabaña que había sido su refugio durante tantos años. Sabía que existía la posibilidad de no regresar, ya fuera por decisión propia o porque el largo viaje resultara demasiado para su cuerpo envejecido. «¿Qué pasará con mi casa?», preguntó, más para sí mismo que para Kima. «Seguirá aquí», respondió ella con sencillez. «La tierra cuida lo que le pertenece, mientras tanto las demás hermanas se ocupaban de sus propios preparativos. Elu y Tala cazaron un par de conejos para el viaje. Shima y Nita recolectaron hierbas y frutos silvestres, y Nina y Aiyana revisaron la ruta que seguirían, trazando un mapa improvisado en el suelo del establo con ramitas y piedras. «Viajaremos primero hacia el oeste», explicó Nina a Anselmo cuando se unió a ellas. «Evitaremos los pueblos grandes y las carreteras principales. Es más seguro para nosotras mantenernos en las zonas menos transitadas». «Conozco bien estos montes», ofreció Anselmo. «Hay senderos antiguos que pocos recuerdan, caminos que usaban los arrieros y antes que ellos, tu pueblo». Nina asintió, agradecida por la información. «Tu conocimiento será valioso, pariente». Esa noche, la última que pasarían en la propiedad de Anselmo, encendieron una fogata en el exterior. El cielo, limpio después de la tormenta, se extendía sobre ellos como un manto oscuro salpicado de estrellas brillantes. Compartieron una cena abundante: carne de conejo asada, tortillas de maíz, frijoles y quelites silvestres que Anselmo había recogido de su huerto. El ambiente era festivo, lleno de anticipación por el viaje que comenzarían al día siguiente. Después de comer, Nita sacó nuevamente su tambor y comenzó a tocar. Esta vez fue Anselmo quien sorprendió a todos, entonando una antigua canción que su abuela le había enseñado. Su voz, aunque gastada por los años, transmitía una emoción que conmovió a las hermanas. Era un canto de agradecimiento a la tierra, una oración para pedir protección durante el viaje, una invocación a los espíritus de los antepasados para que guiaran sus pasos. Cuando terminó, un silencio reverente los envolvió. Finalmente, fue Aiyana quien habló. «Esa canción es el canto del viajero», dijo con asombro. «Una de las más antiguas de nuestro pueblo. Muchos la habían olvidado». «Mi abuela insistió en que la aprendiera», explicó Anselmo. «Decía que
Algún día me sería útil. Ayela sabía, murmuró Nina con los ojos brillantes por la emoción. De alguna manera, sabía que este momento llegaría. La noche avanzó entre historias y canciones. Las hermanas compartieron relatos sobre su madre, sobre cómo habían crecido escondiendo su identidad, pero manteniendo vivas las tradiciones en la intimidad de su hogar. Anselmo, por su parte, habló de su vida en la sierra, de los conocimientos que había adquirido sobre plantas y animales, de cómo había criado a sus hijos intentando transmitirles el respeto por la naturaleza que su abuela le había inculcado. ¿Y tus hijos?, preguntó Tala con curiosidad. ¿No te echarán de menos? Una sombra de tristeza cruzó el rostro de Anselmo. Hace tiempo que tomaron su propio camino, respondió. Miguel vive en la capital, es ingeniero, viene a visitarme una vez al año, por Navidad. Rosa está en Monterrey, trabaja en una fábrica, tiene 3 hijos que apenas conozco. ¿Les contaste sobre su bisabuela?, inquirió Shima. Anselmo negó con la cabeza. Lo intenté, pero no mostraron interés. Para ellos son solo historias de viejos, supersticiones sin importancia en el mundo moderno. Eso es lo que nos han hecho creer, dijo Elu con firmeza, que nuestras tradiciones son primitivas, que nuestro conocimiento es inferior. Pero la verdad es que nuestra conexión con la tierra, nuestra comprensión del equilibrio natural, es más necesaria que nunca en estos tiempos. Todos asintieron, conscientes de la sabiduría contenida en esas palabras. Antes de retirarse a descansar, realizaron un pequeño ritual. Formaron un círculo alrededor del fuego y cada uno arrojó a las llamas una ofrenda, una hoja, una pluma, un pequeño trozo de tela, un símbolo de lo que dejaban atrás para emprender el nuevo camino. Anselmo, siguiendo un impulso, se quitó el anillo de matrimonio que había llevado desde la muerte de Lucía. Lo contempló un momento a la luz del fuego. «No te estoy olvidando, amor», susurró. «Te llevo en mi corazón donde quiera que vaya». Y con esas palabras enterró el anillo al pie de un viejo pino que crecía junto a su cabaña. Una parte de él permanecería allí, arraigada en la tierra que tanto amaba. El amanecer los encontró listos para partir. Los caballos, descansados y alimentados, piafaban impacientes. Las hermanas habían preparado un caballo adicional para Anselmo, un macho de pelaje castaño con una estrella blanca en la frente. «Se llama Trueno», le dijo Kima mientras lo ayudaba a montar. «Es fuerte y de paso seguro, perfecto para un hombre sabio». Anselmo acarició el cuello del animal, estableciendo ese primer contacto tan importante entre jinete y cabalgadura. El caballo giró la cabeza como reconociéndolo y relinchó suavemente. «Creo que nos llevaremos bien, Trueno», murmuró. Mientras el sol comenzaba a elevarse sobre las montañas, la pequeña caravana se puso en marcha. Nina iba a la cabeza, seguida por Anselmo y luego las demás hermanas. Avanzaban a paso tranquilo, adaptándose al ritmo del anciano, que hacía años que no montaba a caballo. Al coronar la primera colina, Anselmo no pudo evitar detenerse y mirar hacia atrás. Su cabaña, pequeña y solitaria, parecía aún más diminuta desde la distancia. Una fina columna de humo se elevaba desde la chimenea apagada, último vestigio del fuego que había ardido durante la noche. «¿Estás bien?», preguntó Ayana, deteniendo su caballo junto al de él. Anselmo asintió lentamente. «Estoy cerrando un capítulo y abriendo otro», respondió. «Es extraño, pero me siento más vivo de lo que me he sentido en años». Ayana sonrió, sus jóvenes ojos brillando con la luz del amanecer. «Los Indé tenemos un dicho. El camino hacia adelante a veces nos lleva de regreso a casa». «Me gusta ese pensamiento», dijo Anselmo, y con una última mirada a su cabaña, espoleó suavemente a Trueno para continuar el viaje. Los primeros días de travesía fueron relativamente fáciles.
Avanzaban por senderos que Anselmo conocía bien, siguiendo el curso de arroyos cristalinos, atravesando bosques de pinos y encinos, acampando cada noche en claros protegidos donde encendían pequeñas fogatas para cocinar y calentarse. El anciano se sorprendió de su propia resistencia. El aire puro de la montaña, la compañía estimulante de las hermanas y la emoción de la aventura parecían haberle quitado años de encima. Sus articulaciones, que solían dolerle al cambiar el clima, se mantenían sorprendentemente flexibles a pesar de las largas horas a caballo. Durante el viaje, el vínculo entre Anselmo y las hermanas se fortaleció. Cada una tenía habilidades específicas que compartía generosamente. Tala le enseñó a rastrear animales, siguiendo señales casi imperceptibles. Elú le mostró cómo identificar plantas medicinales que no conocía. Shima le instruyó en técnicas para conservar alimentos durante largos viajes. Nita le transmitió canciones y poemas tradicionales. Kima le enseñó a mejorar su técnica de montar para no fatigar a Trueno. Ayana le contaba cada noche historias de su pueblo que habían sido preservadas oralmente durante generaciones. Y Nina, como la mayor, compartía con él reflexiones sobre el significado más profundo de las tradiciones hindú. A cambio, Anselmo les ofrecía su conocimiento del terreno, su experiencia en la predicción del clima basada en señales naturales y las historias que recordaba de su abuela Nayela. Al séptimo día de viaje, cuando comenzaban a adentrarse en territorios menos familiares para Anselmo, avistaron a lo lejos una columna de humo que se elevaba entre los árboles. «¡Humanos!», advirtió Nina, deteniendo la marcha. «Debemos ser cautelosos». «Podría ser un campamento de leñadores o cazadores», sugirió Anselmo. «Esta zona es rica en maderas valiosas». Nina asintió gravemente. «Precisamente por eso debemos tener cuidado. No todos respetan estas tierras como lo hacemos nosotros». Decidieron rodear la zona donde habían visto el humo, tomando un sendero más escarpado que los alejaba del posible encuentro. El camino se volvió más difícil, obligándolos a desmontar y guiar a los caballos por tramos especialmente peligrosos. «Es mejor así», explicó Nina, mientras ayudaba a Anselmo a sortear un paso complicado. «Nuestra experiencia con extraños no suele ser positiva». Anselmo comprendía. A pesar de los cambios en las leyes y del discurso oficial sobre los derechos de los pueblos indígenas, la realidad cotidiana seguía marcada por la discriminación y la desconfianza. 7 mujeres indígenas viajando solas por la sierra podrían ser un blanco fácil para personas con malas intenciones. Al caer la tarde, encontraron un refugio natural formado por grandes rocas que ofrecían protección contra el viento. Decidieron acampar allí, encendiendo una pequeña fogata que ocultaron lo mejor posible para que no fuera visible desde la distancia. Mientras preparaban la cena, Elu se acercó a Anselmo con expresión preocupada. «Trueno parece cansado», comentó, señalando al caballo del anciano. «Permíteme revisarlo». Anselmo observó cómo la mujer examinaba meticulosamente al animal, palpando sus patas, revisando sus cascos, comprobando su respiración. «Tiene una pequeña herida en la pata trasera derecha», diagnosticó finalmente. «No es grave, pero podría empeorar si no la tratamos». De su morral, extrajo una pequeña bolsa de cuero y preparó un emplasto con hierbas machacadas que aplicó cuidadosamente sobre la herida del caballo. Luego vendó la zona con un trozo de tela limpia. «Mañana estará mejor», aseguró. «Pero deberíamos descansar un día completo aquí para que se recupere por completo». Nina consideró la sugerencia y finalmente asintió. «Es un buen lugar para detenernos. Aprovecharemos para reponer fuerzas y recolectar provisiones».
Esa noche, mientras compartían una sencilla cena de pescado asado que Tala había conseguido, en un arroyo cercano, Anselmo notó que Aiyana parecía inusualmente silenciosa. ¿Sucede algo?, le preguntó en voz baja, sentándose junto a ella un poco apartados del grupo. La joven tardó en responder, como si estuviera ordenando sus pensamientos. «Tengo miedo, Anselmo», confesó finalmente, «de lo que encontraremos al llegar a nuestro destino». «¿A qué te refieres?» «¿Y si los que nos esperan no son como esperamos? ¿Y si también ellos han olvidado las antiguas costumbres, si se han vuelto como los que nos persiguieron?» Anselmo comprendió su temor. La joven había crecido con las historias de un lugar donde su pueblo vivía en armonía, manteniendo vivas las tradiciones. Pero la realidad podría ser muy diferente. Mi abuela solía decir que el verdadero camino no es el que recorremos con los pies, sino con el corazón, dijo suavemente. Lo importante no es tanto lo que encontremos al final del viaje, sino lo que aprendemos durante él. Aiyana lo miró con una mezcla de admiración y gratitud. «Hablas con la sabiduría de los ancianos», dijo. «Ahora entiendo por qué el espíritu nos guió hasta tu cabaña. El día de descanso transcurrió con calma. Cada uno se dedicó a tareas necesarias: reparar equipos, lavar ropa en el arroyo cercano, recolectar alimentos, revisar a los caballos. Anselmo aprovechó para recoger algunas plantas medicinales que reconoció en los alrededores, añadiéndolas a su pequeña colección. Por la tarde, mientras descansaba a la sombra de un gran roble, vio acercarse a Nina con un pequeño objeto en las manos. «Quiero mostrarte algo», dijo sentándose junto a él. Abrió las palmas, revelando un antiguo medallón de plata con intrincados diseños grabados. En el centro había un símbolo que Anselmo reconoció inmediatamente, el mismo que su abuela había dibujado muchas veces para él cuando era niño. «La estrella del amanecer», murmuró casi sin aliento. Nina asintió, sorprendida. «¿Conoces su significado?» «Mi abuela decía que representa los 4 puntos cardinales unidos por el centro, donde habita el espíritu», recordó Anselmo. «Es el símbolo de la conexión entre todas las cosas». «Exactamente», confirmó Nina. «Este medallón perteneció a nuestra bisabuela. Se lo entregó a nuestra madre antes de morir, y ella a mí. Es una de nuestras posesiones más preciadas». Con cuidado, colocó el medallón en manos de Anselmo. «Quiero que lo lleves tú durante el resto del viaje», dijo, «como un símbolo de que has encontrado tu lugar entre nosotros». Anselmo se quedó sin palabras ante el honor que le conferían. Con manos temblorosas se colocó el medallón alrededor del cuello, sintiendo su peso contra su pecho como una presencia reconfortante. «Lo cuidaré con mi vida», prometió. Al día siguiente reanudaron el viaje. Trueno se había recuperado bien gracias a los cuidados de Elu y avanzaron a buen ritmo, adentrándose cada vez más en territorios desconocidos para Anselmo. El paisaje iba cambiando gradualmente. Los bosques de pinos daban paso a zonas más áridas, con cactus y arbustos espinosos adaptados a la escasez de agua. Durante los días siguientes se encontraron con algunos obstáculos: un río crecido que tuvieron que vadear con cautela, una tormenta repentina que los obligó a buscar refugio en una cueva, un desfiladero estrecho donde los caballos apenas podían pasar. Pero cada dificultad la enfrentaban juntos, combinando la experiencia de Nina con la sabiduría de Anselmo y la energía de las hermanas más jóvenes. Una tarde, mientras atravesaban una zona particularmente árida, Anselmo sintió una punzada de dolor en el pecho. Intentó disimular, pero Kima, que cabalgaba junto a él, notó su gesto de incomodidad. «¿Estás bien?», preguntó con preocupación. «Solo un poco cansado», mintió Anselmo, forzando una sonrisa. Pero el dolor persistió, y cuando desmontaron,
Para descansar, se intensificó hasta el punto de hacerle perder el equilibrio. Habría caído al suelo si Kima no lo hubiera sostenido. «Nina», llamó la mujer con urgencia. «Algo le pasa a Anselmo». En segundos todas las hermanas estaban a su alrededor. Lo ayudaron a sentarse a la sombra de una roca, y Elu se arrodilló frente a él, observándolo con ojos expertos. «¿Dónde te duele?», preguntó. Anselmo señaló su pecho. «Aquí», como si me apretaran con una banda de hierro. Elu intercambió una mirada preocupada con Nina. Ambas reconocían los síntomas. «Necesitamos detener la marcha», decidió Nina. «Acamparemos aquí esta noche». Rápidamente montaron el campamento. Shima y Tala improvisaron una cama cómoda para Anselmo con mantas y pieles. Nita preparó un caldo nutritivo mientras Elu mezclaba hierbas para una infusión medicinal. Anselmo, recostado, observaba sus movimientos con una mezcla de gratitud y preocupación. No quería convertirse en una carga para estas mujeres que lo habían acogido como familia. «Lamento causarles este problema», murmuró cuando Nina se acercó a ver cómo estaba. «No digas tonterías», respondió ella con firmeza. «Somos familia. Nos cuidamos mutuamente». Le dio a beber la infusión que Elu había preparado. Tenía un sabor amargo, pero reconfortante. Poco a poco, el dolor en su pecho comenzó a disminuir. «Descansa ahora», indicó Nina. «Mañana te sentirás mejor». Pero Anselmo sabía que no era tan simple. Su cuerpo le estaba enviando un mensaje claro. A sus 72 años, un viaje como este suponía un esfuerzo considerable. Esa noche, mientras todos dormían, Aiyana se acercó, sigilosamente a su lado. La joven había estado especialmente afectada por su malestar. «¿Puedo hacer algo por ti?», susurró. Anselmo sonrió en la oscuridad. «Siéntate conmigo un rato, eso ayudará». Aiyana se acomodó junto a él. Durante unos minutos, ambos permanecieron en silencio, escuchando los sonidos nocturnos, el ulular distante de un búho, el canto de los grillos, el suave relincho de los caballos. «Tengo algo para ti», dijo finalmente Anselmo, sacando de su bolsillo el pequeño libro de cuero donde había anotado las enseñanzas de su abuela. «Quiero que lo guardes tú». «Pero es tu tesoro», protestó Aiyana. «Y ahora quiero que sea tuyo», insistió Anselmo, «en caso de que yo no pueda completar el viaje». La joven tomó el libro con reverencia, comprendiendo el significado profundo de aquel gesto. «Lo cuidaré como tú lo has cuidado», prometió. «Pero no hables como si no fueras a llegar con nosotras. Te necesitamos, Anselmo». El anciano apretó suavemente la mano de Aiyana. «La vida sigue su curso, pequeña, como un río que fluye hacia el mar. No podemos detenerlo, solo fluir con él». A la mañana siguiente, Anselmo se sentía mejor, aunque débil. Insistió en continuar el viaje, pero Nina fue inflexible. Descansarían un día más para que recuperara fuerzas. «Estamos más cerca de nuestro destino de lo que crees», le aseguró. «No hay prisa». Durante ese día de reposo forzado, Anselmo se dedicó a observar a las hermanas, a aprender de cada una de ellas, a absorber la sabiduría que representaban. Comprendió que, independientemente de lo que encontraran al final del viaje, estas mujeres ya eran en sí mismas guardianas de la cultura hindú, manteniendo viva la esencia de su pueblo a través de sus conocimientos, sus canciones, sus historias. Al atardecer, cuando el sol teñía el horizonte de tonos rojizos y dorados, Nina se sentó junto a él. «Mañana llegaremos a la frontera», anunció, «y poco después al lugar donde viven nuestros hermanos». Anselmo asintió sintiendo una mezcla de anticipación y nerviosismo. «¿Crees que me aceptarán?», preguntó. «Soy más mestizo que hindú». Nina sonrió con calidez. «Te aceptarán porque nosotras te hemos aceptado.
porque llevas la sangre de Nayela y porque, aunque no lo creas, has preservado más de nuestra cultura de lo que imaginas. Señaló el medallón que colgaba del cuello de Anselmo. La estrella del amanecer nos recuerda que todos estamos conectados, no importa cuán diferentes parezcamos en el exterior. En nuestro núcleo somos uno con la tierra, con el cielo, con todos los seres vivientes. Anselmo tocó el medallón, sintiendo su textura bajo sus dedos. Pensó en su abuela, en cómo le había transmitido ese sentido de conexión con todas las cosas. En cómo, a pesar de haber tenido que ocultar su origen, había mantenido viva la esencia de sus creencias. «Estoy listo para conocer a mi familia», dijo con renovada determinación. Nina sonrió, satisfecha. «Y ellos están listos para conocerte a ti, guardián de la sierra». Anselmo la miró sorprendido por el título. «¿Guardián?» «Sí», confirmó Nina. «Has sido el guardián de nuestras historias sin saberlo, preservando conocimientos que muchos habían olvidado. Ahora llevarás ese conocimiento de vuelta a nuestro pueblo, completando el círculo que comenzó cuando Nayela tuvo que huir». Mientras el sol desaparecía tras las montañas y las primeras estrellas comenzaban a brillar en el cielo, Anselmo sintió una profunda paz interior. Su viaje no estaba terminando. En realidad, apenas comenzaba. Y bajo la luz plateada de la luna, el anciano y las 7 hermanas Indé se prepararon para el último tramo de su viaje, llevando consigo no solo sus posesiones materiales, sino también el tesoro invaluable de su herencia cultural, lista para ser compartida con aquellos que los esperaban al otro lado de la frontera. La estrella del amanecer brillaba sobre ellos, guiándolos hacia un futuro donde el pasado no sería olvidado y donde las antiguas tradiciones encontrarían nuevas voces para seguir viviendo en un mundo cambiante. Un año había pasado desde que Anselmo cruzó la frontera junto a las 7 hermanas Indé. El pequeño asentamiento en las montañas, oculto entre bosques de pinos y protegido por escarpados riscos, se había convertido en su hogar. Al principio, la adaptación no fue fácil. A pesar de la calidez con que lo recibieron, Anselmo se sentía como un extraño, inseguro de su lugar en aquella comunidad que había mantenido vivas sus tradiciones a lo largo de generaciones. Su español con acento norteño contrastaba con la mezcla de inglés y lengua indé que predominaba allí. Sus costumbres mestizas a veces chocaban con las prácticas más tradicionales, pero tenía algo invaluable que ofrecer: las historias y enseñanzas de Nayela, preservadas durante décadas en su memoria y en las páginas de su pequeño libro. Historias que, para sorpresa de todos, incluían detalles y conocimientos que se habían perdido en la comunidad del norte. Poco a poco, Anselmo encontró su lugar. Se convirtió en maestro de los más jóvenes, compartiendo no solo las tradiciones indé, sino también su conocimiento sobre plantas medicinales, técnicas de cultivo adaptadas a terrenos áridos y métodos de conservación de alimentos que había perfeccionado durante sus años de soledad en la sierra. Las 7 hermanas también florecieron en su nuevo entorno. Nina se unió al consejo de ancianos, aportando su sabiduría en las decisiones comunitarias. Kima se convirtió en instructora de equitación, enseñando a los jóvenes el arte de comunicarse con los caballos. Tala formó un grupo de cazadores que seguía métodos tradicionales, asegurando que solo se tomara de la naturaleza lo necesario. Elu expandió sus conocimientos medicinales, intercambiando saberes con los curanderos locales. Shima organizó un sistema de comercio justo con comunidades vecinas, fortaleciendo lazos de cooperación. Nita revitalizó antiguas ceremonias a través de su música y su arte. Y Ayana, la más joven, se convirtió en la cronista oficial, documentando tanto las historias antiguas como los acontecimientos presentes.
Aquella tarde de otoño, Anselmo se encontraba sentado bajo un gran roble en la cima de una colina que dominaba el valle. Desde allí podía observar el asentamiento, las cabañas de madera y adobe, los huertos comunitarios, el círculo ceremonial donde se reunían para celebraciones y rituales. Podía ver a los niños jugando, a las mujeres trabajando en los telares, a los hombres regresando de la caza. A sus pies, recostado como un fiel guardián, dormitaba Trueno. El caballo, ya entrado en años como su jinete, disfrutaba de una merecida vida tranquila tras el largo viaje que los había traído hasta allí. «Sabía que te encontraría aquí», dijo una voz a sus espaldas. Anselmo sonrió sin necesidad de volverse. Reconocería la voz de Aiyana en cualquier parte. «Es mi lugar favorito», respondió mientras la joven se sentaba a su lado. «Desde aquí puedo verlo todo». Aiyana asintió, comprendiendo. Traía consigo el libro de cuero que Anselmo le había entregado durante el viaje, ahora más grueso por las páginas que ella había añadido. «He terminado de transcribir tus historias sobre la gran sequía», anunció con orgullo. «Los ancianos están impresionados. Dicen que esos conocimientos se habían perdido hace 3 generaciones». Anselmo sintió una cálida satisfacción. Su abuela estaría orgullosa de saber que sus enseñanzas no solo habían sobrevivido, sino que ahora formaban parte del acervo cultural de la comunidad. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Aiyana. El anciano la miró intrigado. «Un día especial. Hace exactamente 1 año que llegamos aquí», recordó la joven. «Nina quiere organizar una celebración esta noche, para honrar el camino recorrido». Anselmo asintió, conmovido por el detalle. Durante ese año había encontrado una nueva familia, un nuevo propósito. Había conectado con una parte de sí mismo que siempre había estado ahí, esperando ser reconocida. «¿Alguna vez extrañas tu cabaña en la sierra?», preguntó Aiyana con curiosidad. El anciano reflexionó antes de responder. «A veces», admitió, «echo de menos la familiaridad de aquellos montes, el sonido particular del viento entre los pinos que conocía. Pero no cambiaría lo que he encontrado aquí por nada del mundo». Aiyana sonrió, satisfecha con la respuesta. Abrió el libro y comenzó a leer en voz alta una de las historias que Anselmo había compartido, una leyenda sobre cómo los Indé aprendieron a interpretar las estrellas para guiarse en sus viajes. Mientras escuchaba su propia historia en los labios de la joven, Anselmo contempló el horizonte. El sol comenzaba a descender, bañando el paisaje con una luz dorada que hacía brillar las hojas de los árboles como monedas de oro. Pensó en el largo camino que lo había llevado hasta allí, en su abuela Nayela, que había plantado la semilla del conocimiento en su corazón infantil, en Lucía, su esposa, que siempre lo había apoyado, aunque no entendiera del todo su conexión con aquellas antiguas tradiciones, en sus hijos, que habían elegido otro camino, pero que quizás algún día comprenderían el valor de sus raíces. Y pensó en las 7 hermanas Indé que habían aparecido en su puerta aquella noche de tormenta, cambiando el curso de su vida para siempre. El medallón de la estrella del amanecer brillaba sobre su pecho, captando los últimos rayos del sol. Anselmo lo tocó con reverencia, sintiendo su conexión con todos los que lo habían llevado antes que él, y con todos los que lo llevarían después. «Es hora de bajar», dijo Aiyana cerrando el libro. «Pronto comenzará la celebración». Anselmo se levantó con cierta dificultad. Sus huesos viejos protestaban, especialmente en las tardes frescas como aquella, pero su espíritu se sentía más joven y vigoroso que nunca. Mientras descendían por el sendero hacia el asentamiento, donde ya se encendían las primeras fogatas y se escuchaban los primeros tambores, Anselmo comprendió que había completado un círculo. Había regresado al hogar que nunca conoció,
Había encontrado la familia que no sabía que tenía. Había reclamado la herencia que le pertenecía por derecho. Ya no era solo Anselmo Juárez, el viejo solitario de la sierra. Ahora era también el guardián de la sierra, el portador de historias, el puente entre mundos. Y mientras el sol desaparecía tras las montañas y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, el anciano sonrió, en paz con su pasado y agradecido por el presente que 7 valientes mujeres Indé le habían ayudado a encontrar. La celebración esa noche fue especial. La comunidad entera se reunió alrededor de una gran fogata en el círculo ceremonial. Hubo música, danzas, relatos. Anselmo, sentado en un lugar de honor junto a Nina y los demás ancianos, observaba con el corazón lleno de gratitud. Cuando le llegó el turno de hablar, se levantó con la ayuda de un bastón tallado que le habían regalado los jóvenes del asentamiento. Su voz, aunque gastada por los años, resonó clara en la noche. Hace un año, 7 valientes hermanas llegaron a mi puerta, trayendo consigo más que una petición de refugio. Trajeron el pasado que yo había olvidado y el futuro que no sabía que podía tener. Me mostraron que nunca es tarde para encontrar tu camino, para reconectar con tus raíces, para servir a un propósito mayor que tú mismo. Tocó el medallón de la estrella del amanecer que brillaba sobre su pecho. Todos somos parte de un gran círculo. Lo que damos regresa a nosotros. Lo que enseñamos vive más allá de nuestros días. Lo que amamos nunca muere realmente. Y mientras la luna se elevaba sobre el asentamiento, iluminando los rostros atentos que lo rodeaban, Anselmo supo que había encontrado su verdadero hogar. No en un lugar físico, sino en el corazón de una comunidad que valoraba la sabiduría, respetaba la naturaleza y honraba a sus antepasados. El guardián de la sierra había completado su viaje solo para descubrir que, en realidad, era apenas el comienzo.